Epecuén queda a 568 kilómetros de Mar del Plata. Situado a la orilla del lago Epecuén, durante décadas fue el lugar turístico más importante del oeste de la provincia de Buenos Aires. Hasta que el 10 de noviembre de 1985, la crecida del lago inundó el pueblo sepultándolo durante 25 años. Todo el pueblo tuvo que abandonar sus casas. Hoy, Carlos, nacido en Epecuén, nos cuenta la historia de su pueblo. O sea que hace muchos años que yo estaba con ganas de ir a conocer Epecuén. La vi en un documental y me pareció una historia increíble, ¿no? Y digo, bueno, tenía ganas de ir, bueno, nunca se daba el tiempo, y bueno, este fin de semana largo que pudimos hacer, fuimos y la verdad que me impactó el lugar y después cuando vi tu Facebook y la página y empezás a ver que existen caras que todavía vivieron ahí y te impacta, ¿no? Sí, lo que pasa que mi página, por eso es que yo hace unos años viajé, en el 2009 fui a un pueblito, Gobernador Ugarte, donde nació mi señora, y hablando con el delegado y la señora, ellos tenían una página que se llamaba Gente de Ugarte. Entonces, de ahí nació la idea, ¿no? Y empecé a hacer memoria y a buscar y a tratar de hacer una página social, por eso nació Gente de Pecuén. Y después, bueno, contar cosas, ¿no? Porque todos los días nos preguntan, hay mucha gente que quiere saber, quiere conocer la historia, y por ahí no es tan fácil contar la historia de un pueblo, porque pasaron muchos años y bueno, pero bueno, es un pueblo particular. Todo el mundo en algún momento puede volver a su pueblo, nosotros no pudimos volver más, solamente vemos las ruinas nada más. Pero bueno, las ruinas también tienen su impacto, hoy viene mucha gente a conocerlas. En el invierno volvió la laguna a sacar sulfato, que es un fenómeno que no se ve en ningún lado, y bueno, también eso hace que venga mucha gente a conocer eso. Y bueno, y siempre nos encontramos con gente que nos preguntan y quieren saber cosas, ¿no? Yo siempre me volqué más que nada a poder hacer un reencuentro con la gente que vivía en ese pueblo, ¿no? Por eso es lo que hago, tratar de recordarle los cumpleaños y uno al publicarla, ¿qué hace? Genera que siempre hay alguien que se vuelve a encontrar. Cuando ocurrió esta tragedia de la inundación, ¿qué población tenía Pecuén? No, la población estable, yo te lo cuento, en invierno nosotros quedábamos 800 personas, 1000 personas, era un pueblo muy chico. Siempre fuimos muy dependientes de Carué en la parte comercial, porque nosotros no teníamos ni médicos, no teníamos farmacia, no teníamos una ferretería. eh, Eso siempre nos faltó y bueno, siempre dependíamos de Carué, que la tenemos a 8 kilómetros. Entonces, el colegio secundario, yo fui a la primaria y no teníamos jardín hasta los últimos 4 años antes de la inundación, y hacía que la secundaria también teníamos que venir a hacer la Carué. Cuando vos ingresás al predio en este momento, que como fue la vez pasada, eh, y a la izquierda hay una escuela, una ruina donde se habla de la escuela. ¿Esa era la escuela primaria solamente? Sí, estaba, por eso te digo, esa es la escuela primaria, la única escuela que había en el pueblo, la escuela número 17, Hipólito Yrigoyen, donde nosotros hicimos la primaria. Los últimos 4 años antes de la inundación, en el mismo colegio se había creado un jardín de infantes, o sea que fueron muy pocos los chicos que fueron al jardín de Pecuén.
Y la secundaria teníamos que venir a hacerla acá a Carué. Teníamos el colegio comercial y nacional que existía en esa época, ¿no? Y vos vivías en Epecuén y ibas hasta Carué y volvías Sí, sí. todos los días. Claro, 8 kilómetros tampoco es demasiado, ¿no es cierto? Es muy cerca. No, aparte había un colectivo, nosotros nos pasaba a buscar y tanto los que iban a la mañana como los que íbamos a la tarde teníamos que venir a Carué a estudiar, así que bueno, en eso no había problema. Y la mayoría de la gente que vivía en Carué vivía por el turismo, digamos. En Epecuén sí, la mayoría, sí. Perdón, en Epecuén, sí. En mi caso yo tenía mis abuelos, tanto paternos como maternos, que tenían hospedaje. Mis abuelos maternos tenían un hospedaje y mi abuelo en invierno trabajaba porque el turismo era 3 meses, entonces en el invierno se dedicaba a trabajar de albañil, hacía alguna changa, hacía alguna otra cosita como para ir compensando y no estar de gusto tampoco. Y después tenía mis abuelos paternos, que eso tenían una confitería en pleno centro, y tenían hospedaje y salones que alquilaban a las distintas empresas donde paraban los micros. O sea, era una confitería que funcionaba como parada como terminal. Entonces ahí llegaban todos los micros hasta 2 años antes de la inundación que se había hecho la nueva terminal. O sea que mis abuelos también se dedicaban al comercio, tenían confitería, alquilaban salones y tenían un hospedaje, que es ahí a donde seguramente lo viste si entraste a la ruina, que hay una escalera de hormigón en el medio ahí a 20 metros de una vereda, y esa era la casa de mis abuelos. Cuando entras casi al fondo, casi llegando a la costa. Sí, sí. Lo que pasa es que el centro de Pecuén eran 5 cuadras. No digo, pero cuando vos vas por la avenida principal, a mano derecha y casi llegando al balneario, digamos. Sí, 3 cuadras, 2 cuadras y media antes del balneario estaba. Sí, sí, Claro. sí, sí. Sí. Ahí estaban mis abuelos paternos, Coradini. Está ahí un cartel identificatorio y todo. Y bueno, después teníamos un club de fútbol donde todos jugábamos y ahora somos parte de una comisión que estamos tratando de conseguir la personería jurídica y poder volver a recuperar ese espacio donde estaba el club, que en su momento, cuando se inundó el pueblo, eso quedó afuera donde llegó el agua, pero bueno, por cuestiones políticas, demolieron todo, rompieron todo, la cancha se la llevaron, o sea que fue muy triste lo que nos pasó, ¿no? Carlos, y el club que está en la puerta de entrada, se ve ahí que se ve que dice Club Atlético. ¿Es ese club el que me estás comentando? Sí, es ese club, el único club. Nosotros teníamos todo por uno, teníamos un club, una escuela, no era que había, al ser tan pocos, que éramos 800 personas que estábamos estables todo el año, era muy poca gente, entonces no nos daba para tener 2 o 3 clubes y otras cosas. Después en el verano, sí, en el verano era impresionante el movimiento que se generaba, porque mucha gente eran inversores que tenían hospedaje, hoteles que eran de otros lados, y venían un mes antes a reparar, a arreglarlo, y funcionaban 3 meses, se cerraban y se iban. Entonces, eso era de la parte de gente que era propietaria. Después, el resto era turismo, turismo de la zona. Eh, Acá, venir a Carué a las 8, a las 20 horas más o menos, pasar por Carué, no quedaba nadie, estaban todos en Epecuén. Así le pasaba a Sariqueló, a Miní, Rivera, todos los pueblos de la zona. eh, Estaban en Epecuén a esa hora. Y
teníamos confitería de la que quisiéramos, lugares bailables, salas de juego, pizzerías, restaurantes, eso era el fuerte bueno. Vi algunas fotos de que también festejaban el carnaval, era bastante importante. Ah, sí, 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 sí. Y lo que pasa es que lo importante de esas cosas es cuando hay gente. Sí, sí. Todas esas fiestas son importantes cuando hay gente, y ahí todo el mundo, eh, gente que tenía un hospedaje, que le llamábamos antes, esa gente que tenía 10, 15 habitaciones con 2 baños, porque antes no era que todos tenían su baño privado. Los dueños salían y hacían una comparsa con los turistas y salían a divertirse a los corzos. Entonces, todo el mundo colaboraba y hacía algo para divertirse. Después teníamos gente de una estancia muy cercana, la estancia de la Concesión, que ellos venían con sus caballos y venían disfrazados de indio, venía un toro hecho con telas y alambres y bueno, y hacían que topaban a la gente, pero eso lo generaba la gente de la zona rural, ¿no? Que venían también a divertirse y a pasarla bien. Entonces, el turista, más que venirse a bañarse y a pasarla bien y darse unos baños termales, también venía a divertirse, porque tenía diversión toda la noche, así que las confiterías bailables, yo trabajé los últimos 2 años, antes de la inundación, trabajé en el Bim Bam Boom, que fue muy conocido, entraban 800 a 1000 personas por día a la noche, y con orquestas en vivo, y orquestas son de acá de la zona, ¿no? Sí. Y en el sábado y domingo, bueno, se pasaban las 2000 personas, porque era impresionante eso. ¿Vos qué edad tenías cuando se inundó? Cuando se inundó tenía 18 años. ¿Y ustedes supieron tiempo antes qué es lo que iba a ocurrir? Y lo que pasa es que por ahí nos dábamos cuenta, pero no lo queríamos aceptar de que que podía pasar eso, ¿entendés? Entonces, porque uno ama su lugar y decir, no, yo no, de acá no me voy, no, no va a pasar nada, y bueno, pero había cosas que se veían, que cada año aumentaba más, que cada vez se levantaba más el terraplén de contención que rodeaba al pueblo. Eh, pero bueno, eso se iba regulando. Lo que pasa es que, bueno, en el 85 fue un fenómeno que nadie lo pudo controlar, entonces no se hicieron las obras que tenían que hacer, del sistema de las encadenadas, entonces eso llegó a un punto que no lo pudieron manejar y bueno, fueron desbordando de todos los terraplenes de contención que había entre laguna y laguna, que normalmente eran caminos vecinales que terminaron haciendo unos murallones impresionantes, que costó mucha plata, porque le costaba mucha plata a los gobiernos poder hacer esas cosas. Y bueno, con puertas, entonces todos los años, en invierno mayormente, cuando aumentaba la cantidad de lluvias, iban tratando de regular, de que las lagunas no se rebalsaran. Y bueno, hasta que en el 85 fue, bueno, una época muy lluviosa, el río Salado se desbordó, porque el río Salado, según los técnicos y gente amiga que yo tenía, como un hotelero que fue alguien que luchó mucho por eso, me explicaba, porque era mi vecino, que teníamos, el río Salado es un río que no tiene mucha profundidad, entonces, cuando viene muy cargado, desborda y inunda campos, se hace muy ancho, muy amplio. Eso fue lo que el agua buscó por otros lados y se metió en el sistema de las encadenadas, donde habían hecho un canal para traer agua a Guaminí. eh, entonces, bueno, no se terminaron las obras y en ese momento, bueno, cuando se desbordó el río Salado y empezó a entrar mucha cantidad de agua, fue incontrolable y bueno, nosotros terminó en Epecuén porque bueno, sabemos que es una cuenca endorreica, no tiene salida al mar,
y entonces levantó el nivel y inundó el pueblo. Y bueno, acá en Carvé nos salvamos también milagrosamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo, desde que empezó a inundarse, cuánto tiempo tardó en tapar, en llevarse el pueblo? Y 15 días más o menos. Sí, sí, no fue una cosa que, porque hay mucha gente que dice, y murió mucha gente, no, en ese momento no murió nadie, porque no fue una ola que vino y tapó el pueblo. Vino mucha cantidad de agua, fue levantando el nivel y llegó hasta donde estaba el colegio, hasta ahí llegó el agua en ese momento, o sea que donde terminaba el pueblo, lo tapó todo, al pueblo lo tapó íntegro. Quedaron de ahí para atrás, que es una zona de casas quintas y algunas chacritas, y bueno, ya después arrancaba el campo. Y a 2 kilómetros está la estación del ferrocarril, que bueno, también a nosotros nos contaron siempre que la estación se hizo porque el pueblo se tenía que hacer ahí, y bueno, por el tema del fenómeno de que empezaron a hacer un pueblo turístico, ¿qué hicieron? Se fueron a la orilla del lago. Entonces, si el pueblo se hubiera hecho donde está la estación, el pueblo estaría hoy sin problema, ¿no? Pero Y, viste como en esta situación y sí, que vos hacer algo turístico y quieren estar, si es posible, con los pies dentro del agua. Entonces, bueno, el hotel que más laburaba, el que más trabajaba, el que estaba más cerca de la laguna. Eso fue así. y después estuvo 25 años bajo el agua. ¿Está bien lo que...? Sí, 25 años. Sí, sí, tuvimos 25 años que estuvo prácticamente tapado el pueblo. Después empezó a bajar el agua y bueno, ¿En qué año, recordame que empezó a bajar? ¿eh? ¿En qué año fue que empezó a bajar? Y estuvo en el 2005, más o menos 2005, 2006 empezó a bajar. ¿Y cuánto tardó bueno, ahí el pueblo tuvo como 9 metros perdón, la inundación llegó hasta 9 metros, ¿no? Más o menos. Tapó absolutamente todo. Sí, ahí hay una marca en el tanque de la pileta, un tanque rosado, que bueno, ahora ha perdido un poco el color, estaba la marca donde llegó. Yo vivía ubicándote entrando al balneario, 3 cuadras a la izquierda, y en mi casa había 8 metros de agua. Sí, sí. ¿Y cuándo se fue del todo el agua que te permitió ver el pueblo como lo conocemos ahora? Y yo creo que en el 2010 alcancé a llegar a mi casa, a lo que era mi casa, hasta ahí no había podido ir. Entonces empezás a recordar y a recorrer por donde pasaste, ¿no? Fueron muchos años que no nos permitió volver a nuestro lugar, ¿entendés? Siempre lo mirábamos de afuera, yo no sentía nada por ir hasta ahí y no poder entrar, entonces no, si era posible ni iba. Una vez que pude lograr empezar a recorrer el pueblo, volví y bueno, y ahora lo hago periódicamente, pero bueno, porque si bien tengo todo el pueblo en mi mente y la gente que vivía en cada casa, porque nosotros siempre nos considerábamos una gran familia, porque nos conocíamos tanto y bueno, siempre estábamos tratando de ayudarnos uno a otro, porque éramos muy poquitos, y entonces éramos muy conocidos. Entonces, yo por eso es que puedo hacer esta página también, porque en realidad conocí hasta los chicos que nacieron prácticamente 1 o 2 días antes de la inundación. Eh, nos conocíamos todos, conocíamos cada casa, cada lugar. Yo en una oportunidad por hacerle una apuesta a un diario, me propuse salir a vender diario un día
demostrarle al otro que podía vender más diario que él. Y claro, el pibe este no era de Pecuén, y yo, al ser de Pecuén, entré a todos los hoteles que pude, hasta dentro de la cocina, si es posible, porque me conocía, y me metía pieza por pieza, hice un desastre ese día vendiendo diario. Pero bueno, eso porque a uno lo conocían tanto que, bueno, era imposible no tener trabajo. Yo empecé a los 10 años en la casa de mi abuela, lavando copas, porque ella tenía confitería. Y después a la mañana cuando llegaban los micros, bajaba las valijas de los micros por la propina. Y me acuerdo que, bueno, me hacía mi buena plata también. Eran todas cosas que había mucho trabajo, mucho trabajo. Antes del verano aparecía gente de toda la zona, tanto mucamas, cocineros, choferes, todo el mundo tenía laburo, mozos, había muchas confiterías. Eh, 3 años antes de la inundación yo dejé de trabajar con mis abuelos y porque no quería trabajar más de noche, porque estaba muy atado, te imaginas, tenía 15 o 16 años, no quería saber más nada, estar toda la noche trabajando y me fui con unos amigos a trabajar a una casa de artículos regionales. Y a ellos en pleno enero se les ocurrió y tuvieron la posibilidad de abrir una parrilla. Y bueno, tuve que terminar de mozo porque en enero conseguir un mozo en Epecuén era imposible. Entonces, otro año que me perdí. ¿Y perdieron muchas cosas materiales en la casa o pudieron sacar todo? O la mayoría, por supuesto. No, la mayoría, como hubo tiempo, en mi casa quedó la estructura de la casa con las puertas y las ventanas. Después el resto de los muebles se pudieron sacar todos, sí, sí. Hubo tiempo, no es que, como te digo, que vino una ola y nos tapó. A nosotros nos avisaron que era posible que esa noche se inundara. Nosotros, mi casa, la casa de mis padres, estaba a 50 metros del terraplén, o sea que fue una de las primeras que se inundó. Y al mediodía teníamos el agua en el picaporte de la puerta, que bueno, eso también nos dio tiempo a poder sacar las cosas. Cuando yo hago una toma aérea que te mandé, se ve el balneario y se ve como un semicírculo. Esa es la barrera, ese es el terraplén. Ese es un terraplén. Eso nosotros lo llamamos el terraplén de contención, sí, sí, sí. Que se mantuvo porque después no se rompió. No, no, lo que pasa es que lo pasó por arriba el Claro. agua. Está muy consolidado eso porque es un material calcáreo que le llamábamos nosotros, que es de esta zona, y mucha tosca, y el agua no lo cortó, sino lo pasó por arriba. Entonces, por eso es que se mantuvo. Hoy sí, hoy se puede recorrer eso, hay una sola parte que está cortada, que en alguna oportunidad nosotros pedimos a ver si se podía arreglar eso, volver a cerrar y poder sacar todo el agua del pueblo. Con una bomba, sacar todo el agua, porque cuando llueve, el agua se estanca en el balneario y por ahí hace que crezca un poquito hacia las ruinas. Pero bueno, no nos dan mucha bolilla. Y yo cuando fui ahora hace poco, la playa se veían los juegos en el agua. Y he visto fotos que no tienen, que digamos que se ve la playa entera, y esta vez cuando fuimos las hamacas y todos los juegos de playa estaban con agua. Sí, sí, porque cuando llueve el agua vuelve a crecer un poquito el lago y no tiene salida tampoco para el otro lado del terraplén. Entonces, pero bueno, yo creo que cerrándolo bien y que no es un trabajo muy grande y poder bombear el agua de lluvia hacia el otro lado, por ahí el balneario se podría secar, pero bueno, no hay mucho interés en que se hagan cosas en el Pecuén. Una de las cosas que me parecieron también medias terribles fue el tema del cementerio, ¿no? Que también se inundaba y leí algo
que, que hubo que tratar de sacar, abrir las tumbas para tratar de sacar los cajones y los muertos para que no floten, ¿eso fue verdad? Sí, 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 hubo. Lo que pasa es que mucho quedó abajo y después ocuparon una empresa que sacó algunos, pero los sacaba sin identificación, o sea que pasaron a ser NN. Entonces, en el cementerio nuevo se hizo una fosa y los ponían ahí, bueno, se hizo una cruz para que, bueno, que quiera recordar a alguno de los familiares, es posible que esté ahí, pero tampoco es seguro. Yo yo llegué a ir al cementerio viejo, que lo filmé un poco, pero que me hubiera gustado ir al cementerio de Carué para ver el recordatorio, ¿no? En las rutas antes de llegar a Carué, sí, está a 10 kilómetros antes de llegar a Carué. Pero sí, no, solamente han hecho un cantero grande con una cruz y bueno, ahí supuestamente están nuestros familiares, ¿no? Pero bueno, no pasaron a ser NN, no, lo sacaron sin identificación, entonces fue muy triste también, muy difícil. Y Carué hoy está avanzando como un pueblo turístico. Yo por lo menos me quedé con ganas de parar en Carué porque la idea cuando hicimos, ahora íbamos a ir que fuimos de Pecuenia a Carué, era quedarnos un par de días y después volver por Sierra de la Ventana. Y 2 semanas antes ya no conseguíamos lugar para parar en Carué. Así que bueno, te prometo que voy a ir porque tengo ganas de conocer y probar las aguas termales de ahí, pero no pude conseguir. Fuimos, almorzamos ahí cerca de la plaza, un lugar muy lindo. Recorrimos un poco la plaza y ya nos fuimos para Pecuén porque parábamos en Sierra de la Ventana. Sí, mucha gente hace ese recorrido y le pasa eso porque los fines de semana es normal, están siempre llenos acá en Carué. Sí, no alcanzan las plazas, y más cuando son fines de semana largos y eso. Yo le recomiendo a la gente que vea este video que vaya, que conozca Carué, que el lugar es precioso y hay unos No, hoteles que me contaron que son buenos porque no los puedo conocer. Iré y aparte sí. para conocer Pecuén, que la verdad que te da una sensación extraña, ¿no? Entre gustarte, interesarte y entre dar tristeza. La verdad que se perdió mucho, nosotros perdimos mucho, perdimos nuestros sueños prácticamente, porque si bien lo material, sí, bueno, se perdió, se reconstruye, pero no pudimos volver a nuestro pueblo, no nuestros sueños, porque a ver, yo ni pensaba decir, bueno, voy a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Mi sueño era tener una confitería, mi abuela tenía una confitería y si no la seguían mis tíos, la iba a seguir yo, porque yo nací ahí adentro. Eh, entonces uno ya se va, va creciendo y va pensando en hacer eso, ¿no? Nunca se me ocurrió en ese momento decir voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser, no, lo nuestro era turístico, conseguir un terreno, hacerme un departamento y después hacer otro y así. Entonces, toda la gente de mi edad, muchachos un poco más grandes que yo, que en ese momento tenían 20 y pico de años, ya estaban tratando de armar su lugar para seguir trabajando en eso, ¿no? Y yo, te imaginas que después de la inundación me vine acá a Carué y tuve que empezar a trabajar de pintor, de albañil y buscar otra forma de vivir, ¿no? Pero bueno, no, acá tampoco podías desarrollar, en ese momento no se podía desarrollar nuestra actividad, lo que nosotros sabíamos o queríamos hacer. Entonces, bueno, fue difícil, más de uno tuvimos que cambiar nuestras ideas, ¿no? Carlos, yo te quiero agradecer, no te quiero jorobar con más tiempo, te quiero agradecer muchísimo porque la verdad que es un honor poder haberme comunicado con vos y vos haberme contestado tan rápido y poder haber hecho esta entrevista que después la vamos a armar y la vamos a subir y te la voy a pasar para que lo tengan ustedes también
de recuerdo y para que difundan un poco más este pueblo hermoso Epecuén y Caroé, ¿no? Sí, la verdad que bueno, yo siempre estoy agradecido a todo el que por ahí pregunta y quiere saber, y bueno, como te decía la otra vez, que hay muchos chicos que hacen tesis para la universidad y con el tema de Pecuén y preguntan, y bueno, tratamos de, en lo posible, de ayudar.